Hace un minuto, el príncipe William activó un protocolo secreto del palacio. La maquinaria para borrar a Harry y Meghan de la historia real ha comenzado. Lo que viene a continuación es una purga, silenciosa pero total, y no se detendrá hasta que cada título sea despojado y cada privilegio revocado. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, no comenzó con el estruendo de una declaración pública o el destello de las cámaras, sino con algo mucho más íntimo y, por lo tanto, más insultante: una cesta de regalos. Fuentes dentro de los muros de Clarence House, cuyas identidades deben ser protegidas por su propia seguridad, confirman el evento. Meghan Markle, la duquesa de Sussex, en un gesto de aparente generosidad, envió un regalo a una amiga cercana. Pero no fue el contenido de la cesta lo que envió ondas de choque a través de la monarquía. Fue la nota que la acompañaba. En ella, grabado en relieve, un monograma que debería haber sido relegado a los archivos de la historia: Su Alteza Real. 3 letras. S.A.R. Un título que, según el Sagrado Acuerdo de Sandringham, se les permitió conservar, pero se les prohibió expresamente utilizar. Fue la chispa en un polvorín. Cuando la noticia, acompañada de una fotografía de la nota ofensiva, llegó al escritorio del príncipe William en el Palacio de Kensington, el aire en la habitación se volvió gélido. Los asistentes describen una furia tranquila, una ira controlada que es mucho más aterradora que cualquier arrebato. Para el futuro rey, esto no fue un error, ni un descuido de protocolo. Fue un acto de desafío calculado. Una prueba deliberada de los límites de la paciencia de la corona. Un informante, hablando bajo condición de anonimato, lo expresó sin rodeos. El príncipe está más que furioso. Lo ve como un insulto directo, no solo a él, sino a la memoria de su abuela, la reina. El acuerdo fue claro. Ellos eligieron su camino. Pensar que pueden ignorar las reglas mientras se benefician del estatus que esas reglas confieren es una afrenta que no quedará sin respuesta. Esto trascendió la mera etiqueta, se convirtió en una cuestión de honor, de lealtad y de la santidad de una promesa hecha a una monarca. En los pasillos susurrantes de Buckingham, el regalo no fue visto como un acto de amabilidad, sino como una declaración de guerra. La guerra ya no se libraba en las salas de entrevistas de Oprah o en las páginas de una autobiografía. Se había trasladado a un terreno más sutil, pero mucho más peligroso: el del simbolismo. Y en la casa de Windsor, el simbolismo es la moneda del reino. La maquinaria del palacio, a menudo criticada por su lentitud, comenzó a moverse con una velocidad y una determinación aterradoras. La pregunta que flotaba en el aire denso y cargado de el Palacio de Buckingham ya no era si habría consecuencias. La única pregunta que quedaba era cuán definitivas, cuán totales serían. La afrenta silenciosa había sido escuchada, y la respuesta, sabían todos, sería ensordecedora. La era de la contención había terminado. La era de la purga estaba a punto de comenzar. Para comprender la magnitud de esta traición, tenemos que retroceder en el tiempo. No a un momento de alegría, sino a uno de crisis. Enero de 2020. Los salones de Sandringham House no resonaban con risas, sino con el silencio tenso de una cumbre de crisis. No fue una negociación familiar. Fue el dictado de un ultimátum real. La reina Isabel II, con el peso de casi 70 años de reinado sobre sus hombros, se enfrentó a su nieto, el príncipe Harry. La atmósfera, según un ayudante de cámara que sirvió el té ese día, era más fría que el viento del Mar del Norte. Sobre la mesa no estaba solo el futuro de Harry, sino la integridad de la corona. Los términos de la libertad de los Sussex fueron grabados en piedra, no en papel. Podían buscar sus propias fortunas, podían vivir en otro continente, pero a cambio debían dejar atrás el manto de la realeza activa. El punto más crucial, el que se convirtió en la línea roja inquebrantable, fue el uso de sus títulos de Su Alteza Real. Se les permitió conservarlos, un gesto de magnanimidad de una abuela a su querido nieto, pero se les prohibió expresamente usarlos en cualquier capacidad que pudiera ser percibida como comercial o incluso ceremonial.
Era un compromiso delicado, un acto de amor familiar envuelto en el acero del protocolo Windsor. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Fuentes que estuvieron presentes en esas discusiones confirman que Harry aceptó los términos. Hizo una promesa no solo a su monarca, sino a su abuela, una promesa de que el título sería un vestigio silencioso, un eco de una vida pasada, no una herramienta para una nueva. Esa promesa, a los ojos de la familia que dejó atrás, ahora yace hecha añicos en el fondo de una cesta de regalos de California. La acción de Meghan no fue vista como un descuido, sino como una prueba de sondeo, una forma de medir la resolución de la nueva monarquía bajo el rey Carlos y, lo que es más importante, la del futuro rey William. El fantasma de Diana, princesa de Gales, se cernía sobre esta nueva crisis. William, que había visto a su madre ser despojada de su S.A.R. tras el divorcio, un acto que ella misma describió a sus confidentes como una humillación calculada, ahora era testigo de cómo su cuñada usaba el mismo título con un desdén casual. Un historiador real lo explicó de esta manera. Para William, esto no es solo un protocolo roto, es una herida histórica reabierta. El título que le fue arrebatado a su madre, la mujer que no pudo proteger, ahora es usado como un accesorio por la mujer que ayudó a alejar a su hermano. El eco de Sandringham no es solo el recuerdo de un acuerdo, es el sonido de una promesa rota. Y para la monarquía, una promesa rota es una declaración de guerra. La respuesta no sería una negociación, sería una sentencia. La furia contenida dentro de los muros del palacio no tardó en encontrar un eco en los pasillos de Westminster. Si vuelves a ver las imágenes de la coronación de cerca, lo verás, esa quietud forzada, esa falta de deferencia. Esa fue la primera señal. Ahora, ese descontento silencioso ha encontrado una voz, y esa voz resuena desde la Cámara de los Lores. El desdén público por las acciones de los Sussex, impulsado por encuestas que muestran que una mayoría bipartidista de británicos desea que se les revoquen los títulos, ha pasado de ser un murmullo a un rugido político. Los políticos, que durante mucho tiempo consideraron a los Sussex como un tema demasiado tóxico para tocarlo, ahora ven una oportunidad. Susurros de personas con información privilegiada en Westminster hablan de una campaña coordinada, un voto susurrado que se origina en círculos cercanos al heredero al trono. De repente, de las profundidades polvorientas de los archivos legales, una reliquia del pasado ha sido exhumada: la Ley de Privación de Títulos de 1917. Es una ley forjada en el fuego de la Primera Guerra Mundial, diseñada para un propósito muy específico: despojar a los miembros de la realeza que se habían puesto del lado de los enemigos de Gran Bretaña, específicamente los alemanes. La ley se usó para quitarles los títulos británicos a los duques de Albany y Cumberland, parientes de la familia real que lucharon por Alemania. El paralelismo que se está trazando ahora es deliberado y escalofriante. Un parlamentario conservador de alto rango, en una conversación privada en un club de St. James's, lo expuso sin rodeos. No estamos en guerra con Hollywood, pero las acciones del duque han sido vistas como un ataque sostenido a la institución de la corona, un pilar de nuestro Estado. Si la ley fue diseñada para proteger a la monarquía de aquellos de su propia sangre que la socavan, entonces su espíritu, si no su letra exacta, es más relevante hoy que nunca. Esto ya no es una simple cuestión de protocolo. Ha sido elevado al nivel de lealtad nacional. La narrativa que se está construyendo es potente. El príncipe Harry, al airear los secretos de la corona en plataformas globales a cambio de ganancias financieras, ha cruzado una línea invisible. Ya no es el hijo rebelde. Está siendo enmarcado como una amenaza para la estabilidad del reino. El Parlamento no solo está debatiendo, está afilando un instrumento legal de 100 años. El objetivo no es simplemente el título de Su Alteza Real. El objetivo, el premio final, es el ducado de Sussex en sí mismo. La base para su aniquilación legal se está sentando, ladrillo por ladrillo, en el mismo corazón del gobierno británico. Para entender la tormenta que se avecina,
Hay que dejar de ver al príncipe de Gales como un hermano y empezar a verlo como lo que es: un monarca en espera, el guardián de un legado milenario. Su furia, según un amigo cercano que habló con el Daily Beast, no es el arrebato emocional de un hermano herido, es la ira fría y calculada del director ejecutivo de la firma al ver a un ex empleado rebelde intentar quemar la empresa hasta los cimientos. Cada entrevista, cada capítulo de Spare, cada confesión en Netflix no fue un simple agravio familiar. Para William, fue un acto de sabotaje corporativo, un ataque directo a la estabilidad de la institución que está destinado a liderar. La brecha entre los hermanos ya no se mide en millas, sino en lealtades. William, que creció viendo cómo la guerra pública entre sus padres casi destrozó la monarquía, juró en silencio no permitir que la historia se repitiera. Él cree en el código no escrito de los Windsor, el evangelio del nunca te quejes, nunca des explicaciones. Harry no solo rompió ese código, lo hizo pedazos y vendió los fragmentos al mejor postor. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás acaba de regresar, no en los titulares, sino en sangre, en la sangre que corre entre él y su hermano. Un ayudante de palacio de toda la vida lo expresó de esta manera: el príncipe de Gales ve esto como una amenaza existencial. Las acciones de Harry y Meghan no son solo vergonzosas, son desestabilizadoras. Han proporcionado munición a los republicanos durante una generación. Para William, esto ya no es personal, es constitucional. Él es ahora la fuerza impulsora detrás de lo que los iniciados llaman el Consejo Silencioso. Es un grupo de trabajo secreto de cortesanos de alto rango, abogados y estrategas políticos, cuya única misión es formular una estrategia de contención final para el problema Sussex. Su objetivo no es la reconciliación. La reconciliación está muerta. El objetivo es la neutralización. Un miembro de este círculo interno susurró: el príncipe ha dejado claro que la era de la ambigüedad ha terminado. O estás dentro de la institución, sirviéndola, o estás fuera. No hay término medio. La hermandad que una vez encantó al mundo se ha disuelto en el ácido de la traición. Lo que queda es una relación definida por el deber de un lado y el desafío del otro. Y en esta confrontación solo puede haber un ganador. La corona siempre gana. Al otro lado del mundo, en la soleada prisión de Montecito, el príncipe Harry permanece ajeno, o quizás deliberadamente ciego, a la tormenta que se cierne sobre él. Fuentes dentro de su círculo californiano lo describen como completamente sorprendido y profundamente herido por la campaña para despojarlo de sus títulos. Vive en una jaula dorada, no de protocolo real, sino de su propia narrativa de victimismo. Según un amigo que habló con la revista People, Harry ve esto como una vendetta personal. Sinceramente, cree que William no puede soportar verlo feliz y libre, y que esta es su forma de castigarlo. Esta percepción revela una desconexión fundamental con la realidad de la institución que abandonó. No comprende que para el palacio esto no se trata de felicidad o libertad, se trata de deber y consecuencia. Se aferra a sus títulos, el ducado de Sussex y el SAR, como el último vestigio de su identidad, la última conexión tangible con la familia y el país que repudió. Perderlos, en su mente, no es un castigo justo, es un borrado, una aniquilación de su lugar en la historia. Son su derecho de nacimiento, argumentó un asociado. Pero ha olvidado la primera regla de la realeza: un derecho de nacimiento viene con una vida de obligaciones. Está atrapado en una paradoja cruel. Huyó del Reino Unido para escapar del escrutinio y las reglas de la monarquía, solo para descubrir que su valor de mercado en Estados Unidos, su poder de estrella, su capacidad para firmar acuerdos de 9 cifras dependen enteramente de esos mismos títulos y de esa misma conexión. Sin el duque de Sussex, no es más que un exsoldado con un trauma considerable y una esposa famosa. La ironía es brutal. La institución que él califica de tóxica y opresiva es la única fuente de la relevancia que tan desesperadamente anhela.
Sus amigos dicen que anhela una reconciliación, que extraña terriblemente a su familia. En entrevistas, habla con nostalgia del amor de su abuela y de los lazos con su padre. Sin embargo, cada acción pública, cada documental, cada discurso, sirve solo para cavar más profundo el abismo entre él y ellos. Es un hombre en guerra consigo mismo, un príncipe sin palacio, un exiliado que no se da cuenta de que la puerta de su celda ha estado abierta todo el tiempo. Fue él quien la cerró desde adentro y ahora la institución está a punto de soldarla para siempre. En el epicentro de esta guerra fraternal, como siempre, yace el fantasma de Diana. Su legado es el campo de batalla, su memoria el premio por el que sus hijos luchan. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas, y la herida de Diana es la que se niega a cerrar. Cada movimiento en este ajedrez mortal se interpreta a través del prisma de su vida y su lucha. Harry se ve a sí mismo como el vengador de su madre, el único hijo con el coraje de enfrentarse a las mismas fuerzas oscuras dentro de la institución que, en su narrativa, la persiguieron hasta la muerte. Se envuelve en el manto de su rebelión, creyendo que continúa su trabajo. William, por otro lado, ve la situación de manera diametralmente opuesta. Él es el guardián del legado de su madre, no de su rebelión. Vio el dolor que la guerra con la institución le causó y cree que la mejor manera de honrarla es fortaleciendo la monarquía desde dentro, asegurándose de que la corona que su hijo George heredará sea más compasiva y moderna, pero inequívocamente fuerte. Considera que las acciones de Harry son una profanación del recuerdo de Diana. Un amigo de la infancia de ambos príncipes lo expresó de esta manera. William cree que Diana luchó para reformar la monarquía, no para destruirla. Ve a Harry, influenciado por Meghan, usando el legado de su madre como un ariete para sus propias ambiciones personales, y eso lo considera el máximo acto de traición. La ironía es profundamente trágica. En 1996, cuando a Diana le fue arrebatado su título de Su Alteza Real, un joven príncipe William, con el corazón roto, le prometió a su madre: «No te preocupes, mamá, te lo devolveré un día cuando sea rey». Esa promesa, hecha desde el amor de un hijo, ahora resuena con un eco macabro. El mismo hombre que juró restaurar el honor de su madre se está preparando para llevar a cabo una purga similar contra su propio hermano. Él no lo ve como hipocresía, sino como una corrección necesaria. En su mente, está protegiendo la institución que Diana amaba, incluso cuando luchaba contra ella. Harry, en cambio, cree que está luchando contra la institución que Diana odiaba. Dos hijos, dos interpretaciones de la misma madre, dos caminos que han llevado no a la reconciliación, sino a una guerra total. La herida de Diana no solo no ha cerrado, se ha infectado, envenenando la relación de los únicos dos hombres en la Tierra que compartieron su dolor de manera única. La primera salva de la guerra no fue un decreto real ni una declaración formal. Fue mucho más moderno y, por lo tanto, más brutal. Sucedió en el frío y anónimo campo de batalla del ciberespacio, sin fanfarria, sin comunicado de prensa. Un webmaster anónimo del Palacio de Buckingham, actuando bajo órdenes directas, realizó un cambio sutil en el sitio web oficial de la familia real. La referencia a Su Alteza Real junto al perfil del príncipe Harry fue eliminada. Simplemente desapareció, borrada con un clic. Para el mundo exterior, pasó casi desapercibido. Un pequeño ajuste en una biografía en línea. Pero para aquellos que entienden el lenguaje codificado del poder real, fue una ejecución pública, fue una purga simbólica, un acto deliberado que gritaba más fuerte que cualquier titular. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Este acto de borrado digital fue el primer movimiento tangible del príncipe William, una demostración de su intención de acero. Fue un disparo de advertencia a través de la proa del barco de los Sussex, una señal inequívoca de que las reglas del juego habían cambiado. Un analista de la realeza lo comparó con las antiguas prácticas romanas de damnatio memoriae, donde el nombre y la imagen de un enemigo del Estado
eran borrados de todos los registros públicos. Es el equivalente moderno, explicó. Están eliminando su estatus oficial en la única plataforma que controlan absolutamente. Es una declaración de que, en lo que respecta a la firma, él ya no es uno de ellos en la práctica, solo en el nombre, por ahora. El mensaje era escalofriantemente claro. Podéis conservar las letras S, A, R como una reliquia de vuestra antigua vida, pero os hemos revocado el estatus que conllevan. Este movimiento fue también una astuta maniobra estratégica. Al actuar silenciosamente, el palacio evitó una confrontación mediática directa, pero envió un mensaje inconfundible a los Sussex y a sus patrocinadores corporativos. Estaban probando las aguas, midiendo la reacción del público y de los medios. El silencio relativo que siguió les dio la luz verde que necesitaban. El público, en gran medida, aprobó o no se dio cuenta. La monarquía estaba realineando sus defensas, no con la fuerza bruta de un decreto, sino con la precisión quirúrgica de una acción encubierta. El palacio que una vez celebró al carismático príncipe lo estaba borrando de su propia historia, un píxel a la vez. El exilio se estaba formalizando, no en la ley, sino en el código. Y era solo el principio. El verdadero pecado original de los Sussex, el que es verdaderamente imperdonable a los ojos de la institución, no es la deslealtad. Es la comercialización. Han cometido el sacrilegio definitivo. Han convertido la corona, un símbolo sagrado de 1000 años de historia, servicio y misterio, en una marca comercial. El linaje de los Windsor, que sobrevivió a guerras, revoluciones y escándalos, ha sido empaquetado, comercializado y vendido a las corporaciones de streaming de California por cientos de millones de dólares. Cada trauma familiar se ha convertido en una serie documental, cada conversación privada en un posible podcast, cada recuerdo en un capítulo de un bestseller. El príncipe Harry, el duque de Sussex, se ha convertido en el productor ejecutivo de la caída de su propia casa. Esto viola el pacto más fundamental de la realeza, el servicio por encima del yo. La monarquía no es un negocio. Ser miembro de la realeza es un cargo, no una carrera. No se utiliza el estatus conferido por nacimiento para acumular riqueza personal. Es un honor, no un activo. Un cortesano de alto rango, cuya familia ha servido a la corona durante generaciones, lo expresó con un desdén apenas disimulado. Lo que han hecho es, francamente, vulgar. Están prostituyendo sus títulos de una manera que ni el duque de Windsor, en su exilio, se atrevió a hacer. Es un espectáculo vergonzoso que abarata todo lo que la corona representa. La ironía es tan flagrante que resulta casi cómica. En un momento, critican a la institución por su rigidez y su falta de corazón, y al siguiente, usan el prestigio de esa misma institución como su principal punto de venta. ¿Cómo se puede denunciar la jaula dorada mientras se venden entradas para verla? Para el palacio, y especialmente para William, el futuro custodio de la marca, esto es más que una simple falta de gusto. Es un ataque directo a la viabilidad a largo plazo de la monarquía. Demuestra una falta fundamental de respeto por la delicada alquimia de mística y deber que ha permitido a la corona sobrevivir en la era moderna. Al tratar a la monarquía como una mercancía, la han hecho parecer prescindible, y en el frío cálculo del poder, cualquier cosa que sea prescindible está en peligro de ser descartada. Este pecado comercial no será perdonado, porque no fue un crimen pasional, fue un movimiento de negocios calculado, y será respondido de la misma manera. La monarquía británica sobrevive gracias a un delicado equilibrio, un pacto no escrito con el pueblo al que sirve. Se basa en una mezcla de tradición, deferencia y, lo más importante, afecto. Durante un tiempo, Harry y Meghan personificaron este pacto. Eran el rostro moderno de la monarquía, el puente hacia una nueva generación. Pero ese puente se ha quemado. El cuento de hadas se ha agriado. El encanto se ha desvanecido. Encuesta tras encuesta de YouGov, Ipsos Mori y otros encuestadores respetados
cuentan la misma historia brutal. La popularidad de los Sussex en el Reino Unido se ha desplomado a mínimos históricos. Una abrumadora mayoría, que a menudo supera el 65%, ahora cree firmemente que deberían ser despojados de sus títulos reales. Este no es un sentimiento marginal confinado a los monárquicos de línea dura. Es una opinión mayoritaria que cruza las líneas de partido, edad y clase. Lo que una vez fue visto como una valiente búsqueda de la verdad, ahora es percibido por muchos como un acto de traición autoindulgente. El príncipe que una vez fue el bebé de Diana, protegido por el afecto público, ahora es visto como una contradicción andante. Un hombre que denuncia la institución mientras se aferra a sus adornos, un fugitivo de los deberes reales que todavía espera los privilegios reales. El público, que financia la monarquía a través de sus impuestos, ha emitido su veredicto. Y el veredicto es de culpabilidad por hipocresía. Este cambio sísmico en la opinión pública es el arma más formidable en el arsenal de William. Transforma la purga de una vendetta familiar a un acto de necesidad democrática, le proporciona la cobertura política y el imperativo moral para hacer lo que antes era radicalmente impensable. No estaría actuando como un hermano vengativo, sino como un futuro monarca que responde a la voluntad inequívoca de su pueblo. El sentimiento en las calles de Londres, en los pubs de Manchester y en los pueblos de las Highlands es palpable y claro. Si decides abandonar el club, debes entregar tu tarjeta de miembro en la puerta. El ducado de Harry ya no está simplemente bajo revisión por el palacio, está siendo sometido a juicio en el Tribunal de la Opinión Pública. Y el jurado ya ha regresado con un veredicto. El encanto que una vez protegió a Harry se ha evaporado, dejándolo expuesto y vulnerable al frío y duro cálculo de las consecuencias. En el centro de esta tormenta se encuentra el rey Carlos, un monarca atrapado en la encrucijada más dolorosa. El conflicto entre su deber como rey y su instinto como padre. Fuentes dentro del Palacio de Buckingham describen a un hombre profundamente herido, atormentado por las acusaciones de su hijo menor. La descripción de Harry de Ellen Spear como un padre emocionalmente frío lo golpeó personalmente, reabriendo viejas heridas sobre su imagen pública. A diferencia de su heredero, el rey Carlos duda. Él es un hombre de una generación diferente, uno que todavía se aferra a la creencia de que las disputas familiares, por amargas que sean, pueden resolverse en privado. Teme que despojar a Harry de sus títulos sea un paso demasiado lejos, un acto de crueldad que sería visto como mezquino y vengativo por el público y por la historia. Está actuando más como un padre afligido que como un rey decidido, susurró un cortesano de alto rango. Se preocupa por cómo será percibido, mientras que el príncipe de Gales solo se preocupa por la preservación de la corona. Esta vacilación ha creado un peligroso vacío de poder en la cima de la Casa de Windsor. Es un vacío que el príncipe William, con su determinación de acero, ha llenado con gusto. Mientras el rey agoniza, el príncipe de Gales actúa. Ve la suavidad de su padre no como compasión, sino como una debilidad estratégica que los Sussex han explotado sin piedad una y otra vez. El contraste en sus enfoques es el drama central que se desarrolla detrás de las puertas del palacio. Carlos, el monarca de la transición, busca la paz. William, el monarca del futuro, entiende que a veces la paz solo se puede lograr a través de la guerra. Esta tensión padre-hijo es palpable. Los conocedores hablan de conversaciones tensas y desacuerdos fundamentales. William está presionando a su padre, instándolo a tomar una línea más dura, a hacer cumplir el espíritu del acuerdo de Sandringham con todo el peso de su autoridad. Argumenta que cada día de inacción daña aún más a la institución. Pero Carlos, recordando quizás sus propias batallas con sus padres, se resiste a dar el golpe final a su propio hijo. No se da cuenta de una verdad fundamental que William ya ha aceptado. La puerta a la reconciliación ya no está simplemente cerrada. Ha sido demolida. El futuro de la monarquía no se está decidiendo en el trono silencioso del rey actual, sino en la mente calculadora del próximo.
y la mente del próximo rey ya ha emitido su veredicto. No se equivoquen. Los movimientos contra los Sussex no son una serie de reacciones espasmódicas y emocionales. Son los pasos deliberados y sincronizados de un plan maestro, una hoja de ruta hacia la aniquilación simbólica. Los conocedores del palacio se refieren a él internamente como el protocolo de contención, y su arquitecto principal no es otro que el príncipe de Gales. El plan es a la vez simple y despiadado, y se desarrolla en 3 fases distintas y superpuestas. La fase 1 fue la guerra psicológica y simbólica. Esto incluyó el borrado digital del SAR, del sitio web real y una serie de filtraciones estratégicas a la prensa amiga, diseñadas para destacar el creciente descontento público y parlamentario. El objetivo era aislar a los Sussex, hacerlos sentir el frío del exilio, no solo geográficamente, sino también culturalmente. Fue una campaña para enmarcar la narrativa no como una disputa familiar, sino como una cuestión de honor y deber nacional. Esta fase fue un éxito rotundo. Ahora estamos en la fase 2. La legitimación legal y política. El Consejo Silencioso de William ha estado trabajando discretamente con aliados en el Parlamento para resucitar la Ley de Privación de Títulos de 1917. No necesariamente para usarla, sino para blandirla como una amenaza creíble. Es una forma de decir: tenemos las herramientas legales para hacer esto. Al mismo tiempo, se están celebrando reuniones secretas con abogados de la corona y expertos constitucionales para trazar el camino legal exacto para revocar un ducado, un proceso mucho más complejo que eliminar un S. Se está construyendo un caso meticulosamente, pieza por pieza. La fase 3 es el golpe de gracia, y está reservada, según múltiples fuentes internas, para el momento en que William ascienda al trono. El plan, descrito por un informante como brutal en su finalidad, establece que uno de los primeros actos del rey William B. será firmar el decreto real que despoje a Harry y Meghan de todos los títulos restantes. El ducado y la marca Sussex serán borrados de la existencia. Será presentado no como un acto de venganza, sino como un acto necesario de limpieza de la casa, un reajuste para proteger el futuro de la monarquía. Cada paso está calculado. Cada movimiento tiene un propósito. Esto no es una rabieta. Es una estrategia de control de daños de nivel estatal, orquestada por un futuro rey que ha decidido que la única forma de salvar a la institución es amputar la parte que se ha vuelto gangrenosa, mientras el Parlamento afila sus cuchillos legales y el Palacio traza su venganza silenciosa. Una fuerza poderosa ha permanecido notablemente callada: los medios de comunicación convencionales. Sobre el mayor escándalo real en una generación, reina un silencio inquietante. No hay investigaciones profundas en la BBC, ni titulares feroces en The Times, solo editoriales tibios y menciones superficiales enterradas en las páginas de entretenimiento. Este silencio no es un accidente, es calculado, y grita conspiración. Existen 2 teorías dominantes que circulan en los círculos de periodistas de Westminster. La primera es la teoría del bozal dorado. La marca Sussex, a pesar de su toxicidad en el Reino Unido, sigue siendo una mina de oro a nivel mundial. Los acuerdos de Netflix, Spotify y Penguin Random House valen cientos de millones. Las mismas corporaciones de medios que informarían sobre la caída de los Sussex son las que se benefician enormemente de su contenido. Criticar a Harry y Meghan de manera demasiado agresiva es arriesgarse a perder el acceso o incluso a ser el objetivo de sus poderosos equipos legales y de relaciones públicas. Es un caso clásico de autoconservación financiera disfrazada de neutralidad periodística. Un editor de un importante tabloide admitió extraoficialmente: son demasiado grandes para enfrentarlos directamente. Muerdes la mano que te alimenta y te quedas sin nada. La segunda teoría es más insidiosa. Es la estrategia del juego largo del palacio. Durante siglos, la monarquía ha dominado el arte de la gestión de crisis a través del silencio estratégico. El mantra es: nunca te quejes, nunca expliques, y deja que la tormenta pase. Al negarse a comentar,
El palacio crea un vacío de información. En ausencia de hechos, la especulación y las luchas internas se apoderan de la narrativa. Algunos creen que el palacio ha enviado señales discretas a los editores, un entendimiento de caballeros para bajar el tono de la cobertura, permitiendo que la narrativa del palacio de una familia entristecida pero resuelta domine a través de filtraciones controladas. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo: una desconexión masiva entre la furia que se gesta en los pasillos del poder y la narrativa silenciada presentada al público. Cuando la prensa, el supuesto perro guardián, se niega a ladrar, la pregunta deja de ser ¿qué está pasando? Y se convierte en ¿qué nos están ocultando? El silencio no está calmando la situación, solo está haciendo que el misterio sea más profundo y la eventual explosión mucho más devastadora. Si el palacio finalmente aprieta el gatillo, el impacto no será meramente simbólico, será catastrófico. El imperio mediático multimillonario que los Sussex han construido se basa en una única y frágil premisa: su conexión con la corona británica. Han construido un rascacielos de contratos y patrocinios sobre unos cimientos de arena real. Quita los títulos, y todo el edificio se derrumba. No será un declive lento, será un colapso económico repentino y brutal. Pensemos en ello. El nombre de su fundación, Archewell, es una abstracción. El nombre Harry y Meghan es de celebridad. Pero el nombre el duque y la duquesa de Sussex es realeza. Es historia, es poder, es lo que hace que los ejecutivos de Netflix firmen cheques de 100 millones de dólares. Es lo que garantiza los adelantos de libros de 20 millones de dólares. En el despiadado mercado de la atención global, los títulos no son solo nombres, son activos, son la garantía de su marca. La eliminación de sus títulos desencadenaría una cascada de consecuencias financieras. Los patrocinadores corporativos, que antes se sentían atraídos por el brillo de la realeza, huirían, temerosos de asociarse con una marca desacreditada. Un analista financiero de la City de Londres lo explicó sin rodeos. Los contratos de los Sussex probablemente contengan cláusulas morales o de reputación. Una revocación formal de sus títulos por parte de la corona podría ser vista como un evento de fuerza mayor, permitiendo a las empresas renegociar o rescindir acuerdos. Su apalancamiento desaparecería de la noche a la mañana. La Fundación Archewell, ya criticada por su falta de resultados tangibles, perdería su principal atractivo para los donantes de alto perfil. ¿Quién quiere donar a la fundación de un exduque deshonrado? Sus honorarios por discursos se desplomarían. Su poder de convocatoria se evaporaría. En el brutal ecosistema de Hollywood, donde la percepción lo es todo, se convertirían en la noticia de ayer. La rebelión se ha vendido bien, pero la irrelevancia no se vende en absoluto. Harry y Meghan no solo corren el riesgo de perder sus títulos, corren el riesgo de convertirse en exactamente lo que más temen: gente corriente. Y para una marca construida sobre la premisa del excepcionalismo, la ordinariez es la sentencia de muerte. El imperio de arena está a punto de enfrentarse a la marea. En última instancia, esta saga no trata sobre Harry y Meghan. Trata sobre William. Esta crisis, este cisma familiar, se ha convertido en el crisol que está forjando al futuro rey. No es una batalla por los titulares de hoy, sino por el legado de mañana. Se trata de restaurar un sentido de dignidad, autoridad y, sobre todo, deber en una monarquía que, a los ojos de muchos, se ha visto empañada por el escándalo y la comercialización. Si eso significa empuñar una espada contra la marca global de su propio hermano, que así sea. Cada informante del palacio, cada amigo de la familia, insiste en el mismo punto. Para William, esto ha dejado de ser personal. Es institucional. Es la misión definitoria de su vida como heredero al trono. Él está decidido a que la historia no lo registre como el monarca que presidió la disolución de la Casa de Windsor en una disputa de celebridades. Está decidido a ser el rey que la salvó, que la purificó de sus elementos rebeldes y la fortaleció para el reinado de su hijo, el príncipe George. Su espada no está forjada en la ira del momento, sino en el frío acero de la estrategia a largo plazo. Él
Es la encarnación viviente del protocolo Windsor, la supervivencia y la santidad de la corona por encima de todo, incluso de los lazos de sangre. El acto final, la revocación de los títulos de los Sussex, cuando llegue, no será presentado como un acto de venganza, sino como un acto de preservación. Será enmarcado como una medida necesaria, aunque dolorosa, para proteger a la institución de un daño mayor. Será un acto que la monarquía, bajo el reinado más conciliador de su padre, tuvo demasiado miedo de llevar a cabo. Será la primera declaración audaz del reinado del rey William B. Una declaración de que la era de la ambigüedad ha terminado. Una declaración de que la monarquía se está realineando, purgando a sus disidentes y reafirmando su antiguo poder. El pasado, con todas sus heridas y lecciones, ha regresado no como un recuerdo, sino como una orden. Y la orden es inequívoca. La línea debe mantenerse, cueste lo que cueste. Al final, el cuento de hadas se ha retorcido hasta convertirse en una tragedia shakespeariana. Una saga de rebelión que se ha transformado en un ajuste de cuentas. El puente hacia la reconciliación no solo está en llamas, se ha derrumbado en el abismo. El príncipe Harry, el niño que una vez caminó solemnemente detrás del ataúd de su madre, ahora se encuentra al borde de su propio precipicio, enfrentando la erosión lenta y metódica de su legado. Ya no es el hijo pródigo, está a punto de convertirse en el fantasma. La corona, herida pero indomable, se está preparando para asestar el golpe final. El Parlamento se mueve, el Palacio calcula, y el público, que una vez estuvo encantado, ahora exige responsabilidad. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota. Y en el silencio que sigue a la tormenta, una verdad ineludible persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. La fractura entre los dos hijos de Diana es ahora una parte permanente de la historia de los Windsor, una cicatriz en el rostro de la monarquía. Puedes enterrar a un príncipe, puedes borrar su título, pero cuando la verdad está escrita en sangre, no permanece enterrada. Resurge en las generaciones futuras, en las preguntas sin respuesta y en las lealtades divididas. El próximo capítulo de esta saga no será sobre el triunfo o la victoria, será sobre las consecuencias. Se trata del alto precio de la rebelión y del coste aún mayor del deber. Y mientras la historia se prepara para escribir su veredicto final, una pregunta inquietante flota sobre los pasillos dorados del Palacio de Buckingham y las colinas soleadas de California. ¿En qué se convierte un príncipe cuando el reino y su propia familia finalmente le dan la espalda? La historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Y en esta amarga guerra de desgaste, parece que nadie saldrá ganando.